Dicen que los mayores secretos de la historia no se descubren en laboratorios, ni en universidades, sino por accidente. Y en este caso, todo empezó con 3 pastores beduinos, una piedra lanzada a una cueva, y un sonido que lo cambió todo, el ruido de una vasija rompiéndose. Lo que encontraron ahí dentro no era oro, ni joyas, ni armas antiguas. Eran palabras. Palabras tan antiguas que retrasaron 1000 años la frontera de los textos bíblicos conocidos y sacudieron de golpe lo que el mundo creía saber sobre el judaísmo y sobre los orígenes del cristianismo. Hoy vamos a reconstruir cómo aparecieron los manuscritos del Mar Muerto, porque fueron vendidos como si fueran simple papel viejo, quienes entendieron primero su valor y cómo este hallazgo terminó convirtiéndose en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Y lo más inquietante, todavía hay preguntas abiertas sobre quién los escribió y por qué terminaron ocultos en cuevas, lejos del mundo. Si te gustan los misterios históricos contados con contexto y sin relleno, quédate hasta el final, porque la historia real de estos rollos es mejor que cualquier película. Los manuscritos del Mar Muerto, también llamados rollos del Mar Muerto, son una colección de textos antiguos, en su mayoría en hebreo, aunque también hay fragmentos en arameo y algunos en griego. La mayoría se escribieron sobre pergamino, otros en papiro, y hay incluso un caso famoso grabado sobre cobre. Lo impresionante no es solo lo que dicen, sino cuándo fueron escritos. En términos generales, datan de entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Eso los coloca en una época crítica. El periodo del judaísmo del Segundo Templo, un mundo de tensiones religiosas, sectas, interpretaciones diferentes de la ley y conflictos políticos que terminarían explotando contra Roma. Y aquí está la clave. Antes de este hallazgo, los manuscritos bíblicos hebreos más completos y antiguos que se usaban como referencia eran mucho más tardíos, de alrededor del siglo X. De repente, con los rollos del Mar Muerto, el mundo académico se encontró con textos que eran casi 1000 años más antiguos. Los rollos aparecieron en cuevas cercanas al Mar Muerto, en la zona de Qumran, un paisaje seco, duro, casi lunar. No es un sitio que invite a pensar en bibliotecas. Pero precisamente por eso, durante siglos, esas cuevas funcionaron como una caja fuerte natural. Oscuras, aisladas, difíciles de rastrear. La colección completa, sumando fragmentos y manuscritos, acabaría vinculándose a 11 cuevas principales en la zona. Y lo que se encontró allí no fue una sola obra, sino un universo. Copias de textos bíblicos, escritos religiosos no canonizados, reglas de comunidades, comentarios, calendarios, himnos y documentos internos. Ahora vamos a la parte que parece inventada, pero ocurrió así. Entre 1946 y 1947, según las reconstrucciones más aceptadas, 3 pastores beduinos se movían por la zona buscando animales. En un momento, uno de ellos arrojó una piedra dentro de una cueva y escuchó un sonido extraño. No fue eco, fue algo rompiéndose. Cuando entraron, encontraron vasijas de barro. Y dentro, pergaminos envejecidos, enrollados, protegidos por el clima seco. Al principio, no tenían manera de saberlo, pero estaban frente a textos que el mundo llevaba casi 2000 años sin ver. Los llevaron al campamento, los manipularon con cuidado, pero sin entender realmente qué eran. Y entonces llegó el dilema real. ¿Qué haces con algo así cuando lo único que necesitas es dinero para sobrevivir? Durante un tiempo, los pergaminos estuvieron colgados en un poste de la tienda, literalmente como si fueran un objeto curioso más, mientras decidían qué hacer. Los pastores intentaron venderlos. Primero se los ofrecieron a comerciantes locales y algunos los rechazaron. «Eso no vale nada», les dijeron. Otros sospechaban que eran robados de alguna sinagoga. Y ahí empieza la parte más tensa de esta historia, porque los rollos, sin ser aún famosos, entraron en el circuito más peligroso para una reliquia histórica, el mercado informal. En ese proceso aparece una figura clave, un intermediario que tenía contacto con antigüedades. Se hicieron ventas pequeñas, por cantidades que hoy suenan ridículas, mientras los manuscritos cambiaban de mano sin control, como si fuera mercancía cualquiera. Y en paralelo, comenzó a formarse el choque inevitable. Por un lado, gente intentando ganar dinero rápido. Por el otro, especialistas que apenas empezaban a sospechar que aquello era mucho más antiguo de lo que parecía. En 1947, algunos estudiosos en la zona vieron la escritura y se dieron cuenta de algo inquietante. Esa caligrafía no se parecía a nada moderno, y en comparación con manuscritos hebreos conocidos hasta ese momento, parecía moverse en una antigüedad brutal. Poco después,
El descubrimiento fue anunciado públicamente y el mundo académico explotó. A partir de ahí, ya no hablamos solo de 7 rollos. Se activaron búsquedas, excavaciones y una carrera contra el tiempo. Porque cuando un hallazgo así se hace famoso, aparece el enemigo natural de la arqueología, el saqueo. Con los años, se fueron localizando más cuevas, más fragmentos, más piezas, hasta formar una de las colecciones documentales más importantes de la historia antigua. Para entender el impacto, hay que dividir el contenido en 3 grandes categorías. Primero, copias de las escrituras hebreas. Aquí aparece algo impresionante. Hay textos de casi todos los libros, con una excepción famosa que siempre genera debate. Segundo, textos religiosos de la época del Segundo Templo que no terminaron dentro del canon bíblico oficial. Es decir, eran leídos, circulaban, influían, pero no se consagraron como escritura oficial para todos. Tercero, documentos internos de comunidades, reglas, rituales, calendarios, himnos, comentarios y hasta textos de tono apocalíptico, como los que hablan de una guerra final entre hijos de la luz e hijos de las tinieblas. Y aquí viene una bomba. En los primeros hallazgos apareció un manuscrito que se convirtió en leyenda, una copia casi completa del libro de Isaías, antiquísima, conservada de forma extraordinaria. Desde el principio, la gran pregunta fue: ¿quién escribió estos textos y por qué estaban escondidos? Durante décadas, la teoría más famosa vinculó los rollos a una secta judía conocida como los esenios, que habría vivido cerca de Qumran y habría ocultado sus textos ante el avance del conflicto con Roma. Esa hipótesis apoyaba en coincidencias, reglas comunitarias, rituales, descripciones antiguas de grupos que vivían apartados. Pero en tiempos más recientes surgieron dudas. Algunos especialistas sostienen que los rollos podrían venir de sacerdotes de Jerusalén o de diversas comunidades, no de una sola. La variedad de estilos, manos de escritura y enfoques teológicos podría sugerir que aquello no era la biblioteca de un grupo, sino un mosaico más amplio de la época. Y si eso es cierto, entonces la historia cambia por completo. Podríamos estar viendo no el pensamiento de una secta, sino un retrato real de la diversidad religiosa judía justo antes de que el mundo antiguo entrara en uno de sus periodos más violentos. Aquí está el núcleo del impacto. Antes de los rollos, las copias hebreas usadas como base para comparar textos bíblicos eran mucho más tardías. Con los manuscritos del Mar Muerto, los investigadores pudieron comparar versiones separadas por siglos. ¿Y qué se encontró? 2 cosas a la vez. Primero, una precisión sorprendente en muchos pasajes. Eso sugería que la transmisión de ciertos textos fue extremadamente cuidadosa durante siglos. Segundo, diferencias notables en otros casos. Y eso abría otra puerta. La Biblia hebrea, antes de fijarse como un canon sólido, pudo circular en versiones con variaciones, redacciones y estilos distintos. En otras palabras, los rollos no solo confirmaban cosas, también mostraban que el mundo de los textos sagrados fue, durante un tiempo, más vivo, más complejo y más humano de lo que a veces se imagina. Y además, al ser contemporáneos o casi a la época de los primeros cristianos, ayudaron a entender el clima religioso donde surgió el cristianismo. Símbolos, lenguaje, ideas de Mesías, pureza, comunidad, interpretación profética. Todo eso ya estaba ardiendo en el aire. Lo más brutal es que esta historia no empieza con un emperador, ni con un papa, ni con un rey. Empieza con 3 pastores, en un lugar seco, con una piedra lanzada al azar. Y desde ese momento, lo que había dormido casi 2000 años en la oscuridad de una cueva volvió a hablar. Porque a veces la historia no se pierde, se esconde.